Anybody there? Something's not right. Jesus Christ. Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Mientras Kojima continúa impresionando a sus colegas con muestras privadas y poco a poco comienzan a acumularse noticias sobre Death Stranding, hemos decidido cubrir otro tema para entretenernos mientras esperamos. Y qué mejor forma de hacerlo que con el regreso de una obra maestra de la era del PlayStation original, Resident Evil 2, un juego legendario que sigue siendo tan genial hasta el día de hoy. Y que luego de un par de años sabiendo únicamente que un remake oficial estaba en desarrollo, finalmente fue presentado en el E3 2018 ante una unánime aclamación. Uniform or not, you do not hesitate. Tras verlo en acción, ha quedado claro que con el fantástico tratamiento que ha recibido, todo indica que será uno de los mejores remakes de un clásico hasta ahora. Aun cuando inicialmente teníamos nuestras dudas respecto a cómo Capcom lo llevaría a cabo. There's a lot of theories, but all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Después de que se lanzara el Resident Evil original de Shinji Mikami en 1996, debido a su gran éxito, Capcom ordenó la secuela casi de inmediato. Esta secuela inicialmente era una pequeña prueba conocida como Resident Evil 1.5, el cual era un borrador de lo que luego acabaría siendo el juego que conocimos. Pues en esta antigua versión, Claire Redfield era una joven conocida como Elsa Walker, que si han visto los incentivos de reserva, ahora es un traje opcional para Claire. En esta versión primaria, las cosas eran un tanto diferentes, y aún le faltaba mucho para que la idea se desarrollara por completo. Pero el verdadero Resident Evil 2 tomó forma luego de que el equipo de desarrollo tomara inspiración de secuelas exitosas, especialmente del cine. En este caso su inspiración vino de parte de la película Terminator 2 de Judgment Day, de la cual hay numerosas referencias en el juego que resultan bastante evidentes. Come with me if you want to live. Head to the police station. It'll be a lot safer. Pero además de ello, parece que también se inspiraron en la apariencia de Edward Furlong, quien interpretó a John Connor en la película y a quien Leon debe su aspecto juvenil y su cabello perfecto. Otros elementos que también fueron incluidos fueron la presencia de un perseguidor casi invencible, como lo fue el T-1000, que en el juego equivalía al Tyrant o Mr. X. También hay una referencia en la fundición del final de la película, que se compara con la que aparece al final del juego, en este último enfrentamiento contra el Tyrant. E incluso hay una versión de esta famosa escena. Hasta la vista, baby. Al lado de las versiones que hicieron en el juego. Otros factores que hicieron que este juego fuera tan genial era el hecho de que se utilizaron fondos pre-renderizados, con puntos de fuga que daban perspectivas excepcionales, con cada ángulo todo el tiempo, y sus famosos puzzles, que eran una de las atracciones más interesantes de la jugabilidad en aquellos días, y que de alguna forma habían ido disminuyendo juego tras juego, pero que ahora parecen haber regresado, pues indudablemente sin este componente, el remake probablemente no funcionaría, pues para los que jugamos el original en sus días, sería inaceptable, pero como ya lo habrán notado, el remake no es un duplicado actualizado. Ahora han tomado varias cosas y las han cambiado de lugar, o las han rediseñado, y también hay algunos personajes que no estaban presentes en el juego original, como este pobre oficial Elliot. Y también han actualizado al teniente Marvin, que en el juego original solo apareció un par de veces, una al inicio siendo él la primera persona con la que teníamos contacto en la estación. Who are you? Oh, you must be the new guy, Leon. Y después lo volvíamos a ver en su versión zombie. En este nuevo juego, evidentemente su aporte a la historia será un poco menos efímero,
pues parece que al menos durante un periodo de tiempo un poco más largo, le servirá como guía a Leon y le ayudará a resolver algunas cosas básicas antes de que suceda lo inevitable. Que en esta versión probablemente también haya cambiado. Tras jugar a la demo One Shot, pudimos comprobar que el juego sigue pareciendo familiar y que realmente evoca sensaciones de aquellos viejos tiempos del primer PlayStation. Y a la vez se siente como algo fresco y diferente. You're safe. For now. Aunque la demo es la misma que muchos de los asistentes al E3 probaron. Particularmente en esta demo, la jugabilidad es tan buena como ya se percibía en los gameplays del E3. Pero jugándolo personalmente, se notan algunas cosas curiosas, como el pequeño inconveniente de que el panel de los objetos se abría cada vez que interactuábamos con alguna puerta u objeto, algo que tal vez cambie en la versión final, o tal vez no. El control se siente bien, pero tiene un par de detalles al menos según nuestra experiencia. El primero es que jamás pudimos evitar presionar X aun cuando podía personalizarse a círculo. Tal vez por la costumbre de jugar al clásico, pues esta acción la realizaba al presionar el stick, que aunque en muchos juegos actuales es la norma, en este juego para nosotros se sentía un poco extraño. El segundo problema es que al apuntar, la mirilla es fija y es fácil fallar los disparos porque se siente un poco rígida. Y el último es que parece que a diferencia del juego original, en donde podíamos librarnos de los zombies presionando el botón de acción para empujarlos, aquí no resulta tan simple, y la mordida del zombie es mucho más completa. Por lo demás, el juego es bastante intrigante y es muy llamativo pensar en experimentarlo completo. Y más ahora que según su director, el juego es una reimaginación en donde han agregado muchas cosas nuevas para hacer más interesante la historia. Algo que se ha comprobado de algún modo en los numerosos trailers de la jugabilidad, que han revelado mucho más de lo que deberían y que honestamente no recomendamos ver para evitar spoilers. Identify yourself. Stop! You'll never get the G-Virus! Sherry, come on! Resident Evil 2 fue una historia única y bien narrada, que propuso una forma diferente de experimentar un videojuego e hizo que jugáramos desde dos perspectivas distintas, algo que nunca volvimos a ver. Bueno, en Resident Evil 6 intentaron hacerlo de una forma más ambiciosa, narrando 4 historias de forma simultánea, pero por varias razones no impactó a la audiencia del mismo modo. Resident Evil 6. Pero otras de las muchas características de Resident Evil 2 que lo han hecho brillar hasta el día de hoy y que hacen que su remake sea todo un acontecimiento es la gran impresión que dejó en muchos de los que crecimos en aquella época. Pues en realidad el ambiente del juego era increíble. La música del juego era genial. Y con esos cortos y dramáticos temas de piano en cada habitación. Esa sensación de que algo iba a suceder en todo momento. La incertidumbre de abrir una puerta sin saber qué aguardaba allí. Los monstruos contra los que debimos combatir. El cocodrilo gigante, Extreme Battle. Y las misiones con Tofu y Hong, las cuales fueron remasterizadas como veíamos en el tráiler después de la demo One Shot. Pero indudablemente, las secuencias cinemáticas del juego en aquellos días eran de lo mejor que había.
ya que siempre que aparecía una, era una épica recompensa que daba gusto ver, en especial en los momentos más icónicos del juego, como la aparición del Liker. El intro de ambos personajes y por supuesto la gran calidad del final del escenario B. Warning, warning. The self-destruct system has been activated. Each train compartment will detonate sequentially. Repeat. Una secuencia larga y muy bien dirigida que terminaba con una pista musical que se volvió legendaria. Y en esta nueva versión, en donde ya no hay diferencia entre el juego y las cinemáticas, lo que llama la atención sobremanera es el aspecto realista de los personajes. Pues para hacer un remake le dieron un tratamiento de juego nuevo, y el uso de la fotogrametría, que ahora es tan común en la industria, ha permitido que los protagonistas tengan un look fotorrealista, que demuestra lo mucho que ha avanzado la tecnología en 20 años. Que nos hace preguntarnos cuánto falta para que veamos juegos que no se distingan de la imagen real. Resident Evil 2 es sin ninguna duda uno de nuestros juegos favoritos de todos los tiempos. Un juego que disfrutamos mucho en su época, que nos asustó mucho, y que además fue la razón principal por la que compramos un PlayStation en 1999. Esperamos que con todos los cambios y novedades, el remake del juego sea otra obra maestra que siga los pasos del original y llegue al menos igual de lejos. Pero hasta donde hemos podido ver, de momento no hay mucho de qué preocuparse, pues hasta ahora parece que será una gran experiencia, un juego que luce bastante bien y que seguramente se convertirá en un candidato instantáneo a juego del año. Si hacernos saltar de la silla como antaño es una de las sorpresas que nos aguardan, no podemos esperar a saltar un poco de nuevo. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.